esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Él es el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Él es el infinito Dios, el
esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte vive. Hermanos, buenos días. Qué gusto que estemos otra vez ya transmitiendo este domingo 14 de junio de 2020, día que el Señor ha hecho para que le honremos y le glorifiquemos. Durante estas últimas 2 semanas estamos viendo los devocionales de los 10 mandamientos, y recuerden el 4º mandamiento que dice que guardemos el día de reposo. Esto es, que nosotros podamos separar este tiempo para honrar y glorificar al Señor. Así que yo los invito a que ustedes vayan a su Biblia ahí en su casa, traigan a sus hijos, traiga a su cónyuge, a quien esté de visita incluso, y traigan la Biblia y juntos oremos y leamos el Salmo 92. Dice el Salmo 92 así. Por favor, sígame con su Biblia ahí en su casa. Dice en voz alta: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia. Dice la palabra, hermanos, que floreceremos en la casa del Señor, en la presencia del Señor, y aún en la vejez estaremos vigorosos para dar honra y gloria al Señor. Ore conmigo en esta mañana. Señor, gracias por este tiempo, por este día en que podemos estar de pie, en que tenemos el milagro de la vida. Gracias por tu misericordia que nos dice que tenemos vida eterna y tenemos la esperanza de estar contigo, Señor, cuando acabe nuestros días en la tierra. Gracias porque a pesar de la contingencia seguimos adelante, la iglesia no para, las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Gracias porque en las luchas, Señor, y dificultades comprobamos tu buena voluntad para con nosotros. Bendice este día, esta reunión. Bendice, Señor, esta oportunidad de glorificarte, y permite que podamos ser honestos, sinceros en una adoración que fluya como una ofrenda del grato de tu presencia. Estamos, Señor, conectados contigo y nos disponemos a honrarte. En el nombre de Jesús, bendice cada familia donde esté reunida, en la sala, en la cocina, donde estén, que allá llegue tu bendición. Porque tu palabra dice en el Salmo 133 que allí envías tú, Jehová, bendición y vida eterna. Iniciamos con tu bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar alabando y gozándonos en el Señor, porque Él ha sido bueno con nosotros y hasta hoy ha sido su misericordia. Vamos a entonar este canto. Se llama Glorioso. Yo creo que todos creemos que Él es glorioso. Y gócese ahí en su casa, aplauda, como si estuviéramos todos reunidos, porque yo creo que estamos en un solo sentir, unidos en un mismo sentir. Vamos a gozarnos en el Señor. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré.
no cambiarás. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie como tú, glorioso, glorioso. Le cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre. Tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre. No cambiarás. Gritaré, 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 porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, declararé, nadie como tú, glorioso, glorioso. Te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Tu luz brillará, Señor. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Una vez más. Tu luz brillará, todos verán. Nadie como Nadie como tú, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Así es, Señor. No hay nadie como tú. Te seguimos alabando. Te seguimos adorando porque solo tú eres digno y santo, Señor. Gócese en el Señor, hermano, porque este es el día que Él ha hecho. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para
eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. Sí es, Señor. Te bendecimos, Señor, porque tú has sido misericordioso con nosotros, Señor. Que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Seguimos alabando y bendiciendo tu nombre, Señor. Y ahora, hermanos, los invitamos, como dice este canto, ven, es hora de adorarle. Vamos a entrar ante su presencia con cantos de alabanza y de gozo, porque Él es digno. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Ven,
y toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Y toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, Y toda lengua confesará. y toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Y toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, ven, Señor. Gracias, Padre. Con ese gozo, Señor, de saber que tú estás con nosotros y que tú eres suficiente, Señor. Queremos exaltarte porque eres nuestro Rey. Y queremos cantar a una sola voz, Hosana en las alturas. Porque sabemos que en este tiempo, mientras nosotros adoramos y alabamos, el cielo y la tierra se hacen uno. Y en este tiempo nos unimos ante el coro de tus ángeles que están en este tiempo postrados ante tu presencia. Queremos alabarte y reconocerte porque tú eres digno de adoración y alabanza. Tú eres todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Bendecimos, Señor. Hosana en las alturas, exalta a nuestro Rey. Hosana, sea exaltado, exaltado, sea exaltado, sea exaltado, exaltado, sea exaltado, exaltada nuestro Rey, exalta a nuestro Rey. Hosana.
sé exaltado, exaltado, sea exaltado. Exaltado nuestro Rey, exaltado nuestro Rey, exaltado a nuestro Rey. Oh, sana. Sí, Señor. Bendito eres, Señor. Es lo único que podemos hacer, Señor, exaltarte, alabarte y bendecir tu nombre. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, Señor. En esa misma actitud, Padre, venimos a decirte que tú eres glorioso, eres un Dios de amor. Gracias, Señor. Venimos a adorarte, Señor. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viviste, y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Y solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Sí, Señor. Te bendecimos. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré
glorioso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios y solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos entrar ante tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, en el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo, Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. gracias, Señor. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Así es, Señor. Gracias, Padre, por venir a salvarnos y darnos libertad y vida eterna. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y la autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás.
es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Podemos confesar y declarar juntos que el nombre de Dios es poderoso, es todopoderoso. Y el Señor está atento a su pueblo, no solamente a los adultos, porque de pronto pensamos que la iglesia es solo para adultos, también para los niños. Está atento desde los pequeños, desde el recién nacido. Por eso le dijo a Abraham: a los 8 días de que nazca Isaac, lo vas a circuncidar. Y yo creo, hermanos, que es un tiempo para que nosotros traigamos acá a nuestros pequeños, los sentemos y les pongamos atención a ellos también en lo espiritual, no solamente en otras áreas, y podamos darles una enseñanza. Y la Iglesia del Reino también se preocupa por los niños y queremos compartir con ustedes un video. Así que vamos a ver este video para los niños. Hola, para los que no me conocen soy Cintia y pues para los que ya me hayan visto, hola de nuevo. El día de hoy les voy a contar una experiencia personal que me pasó el día de hoy. Es que ya terminé mi preparatoria. ¿Qué es la preparatoria? Es cuando terminas la secundaria y pasas a la prepa. Pues pasé todas en primera, gracias a Dios, con ayuda de Dios principalmente. Y pues nada más dije una materia, pero no digan nada, me reprobaron el profe. El día de hoy vamos a hablar sobre un personaje que ustedes ya habían visto la clase pasada. ¿Quién era ese personaje? Ese personaje era Pedro. Para los que no recuerdan dónde estaba Pedro, estaba en el mar de Galilea. Pero recuerden que les habían explicado que en realidad no era un mar, sino era un lago. ¿Pero qué es un lago? Un lago es cuando tú puedes ver del otro lado a las demás personas, a los árboles, a lo que haya del otro lado. Pero este mar era tan grande que pues no podían verse, es por eso que le dicen lago. Esta historia se llama una pesca abundante. Para aquellos que no saben qué es abundante, es cuando tienes muchas cosas, es cuando es algo, hay muchas cosas. Por ejemplo, cuando tienes muchos dulces, pero para no decir muchos, ustedes dicen hay abundancia de dulces. Bueno, eso es abundante. Era una noche cuando Pedro y sus amigos estaban pescando, pero tristemente no habían pescado nada, que ya había llegado el día. Entonces cuando Pedro y sus amigos estaban recogiendo y lavando las redes, cuando voltearon a ver, estaba Jesús predicando. Después de una noche muy larga, Pedro y sus amigos pues estaban tristes porque no habían pescado ni un solo pez. Imagínense trabajar toda la noche y no haber pescado nada. Cuando llegó el día, Pedro y sus amigos decidieron salir de la barca y lavar sus redes para que quedaran limpias. Cuando estaban lavando las redes, vieron una gran multitud. Se preguntaron quién estaba ahí para que hubiera tanta gente. Pero pues ellos decidieron acercarse. Pero alto, ¿qué haces cuando tú quieres escuchar a alguien? Pues te acercas. Entonces ellos se acercaron a ver quién estaba en la multitud. Cuando vieron quién estaba, quedaron sorprendidos. Estaba Jesús. Todo el mundo quería acercarse a Jesús, quería tocarlo, quería escuchar su palabra, pero era demasiada gente la que quería estar ahí. Entonces, cuando Jesús visualizó a todos, vio a Pedro y le llamó. Le dijo: Pedro,
súbeme a tu barca y llévame un poco lejos. Entonces Pedro obedeció a Jesús y lo llevó lejos para que toda la multitud pudiera escucharlo. Entonces, pues Jesús estaba predicando la palabra, estaba enseñándole a los demás. En eso, pues Jesús le dice a Pedro, lleva tu barca a aguas más profundas, lo cual Pedro pues se sacó de onda, dijo, como yo no le había dicho nada, o sea, ¿cómo él iba a saber que yo no había pescado nada junto con mis amigos? Entonces, pues Pedro le dijo, pero Señor, ¿cómo yo voy a pescar si no hay peces? No había peces en donde él había estado junto con sus amigos. Entonces, Jesús pues le dijo, lleva tu barca a aguas profundas, le volvió a recalcar. Entonces Pedro pues obedeció y se llevó a uno de sus amigos. Después fueron a aguas profundas, conducieron su barco y una vez que estuvieran en medio de la nada, solamente había agua. Ellos sacaron sus redes y las lanzaron al agua. Después de pasó tiempo, pasaron minutos tal vez, no sabemos. Empezó que a ver las redes estaban tan pesadas que se estaban moviendo junto con el barco. El amigo de Pedro y Pedro estaban como, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tantos peces? Entonces ellos sacan la red y lo que hacen es sorprenderse y ver que había tantos peces cuando ese mismo día no había nada, ni un solo pez. Entonces Pedro sacó la red llena de peces junto con su compañero, pero al ver que eran tantos peces, pues tuvieron que pedir ayuda, porque, o sea, imagínense a tener tantos peces y que tu barco se vaya a hundir, qué nervios al estar ahí. Entonces, los dos amigos de Pedro se acercaron, los que estaban en la otra barca, empezaron a ayudarle, empezaron a pasar los demás peces a la barca, a la de sus amigos. Cuando vieron que las dos barcas estaban llenas, saltaron de felicidad. Pedro fue ahí donde dijo que era un milagro de Dios. Él había escuchado sus plegarias, pero Pedro, confundido, había dicho, pues ¿cómo me había escuchado si no me había visto? Tal vez no había visto que no habíamos pescado nada para comer, para llevarlo a sus familias o para venderlo. Pues es ahí donde tú tienes que orar. Jesús te está escuchando, es cuando Dios te está escuchando y pues realmente Él está poniéndote atención. Hay veces en las que decimos, no, pues es que Dios no me está escuchando, o Dios me está ignorando, o cosas así. Y es ahí donde cuando por obra de Dios, o sea, un milagro, te escucha y llega lo que tú realmente querías. Así como Pedro, también hay veces que nos sentimos abrumados, tristes o enojados y pues llevamos mucho tiempo orando y pues Dios no escucha nuestros caprichos. Hay veces que pues Dios no nos va, que si quieres un juguete, pues no es tan necesario. Te lo tienes que ganar, ¿ok? Obedeciendo a tus papás, haciendo tus deberes y haciendo tu tarea. Pero no, como dice la frase, los tiempos de Dios son perfectos. Es cuando Dios quiere que te pase algo bueno, te va a pasar. Ahí es cuando debes de agradecerle a Dios, o cuando tienes una situación muy fuerte y estás orando constantemente, es ahí donde dices, Dios me escuchó. Como dice la frase para memorizar, confía en Jehová y haz el bien, Salmo 37:3. ¿Qué significa esto? Que los únicos requisitos que te pide Dios para que Él te escuche, siempre te está escuchando, pero para que tú seas una persona plena, lo único que Él te pide es que obedezcas y tengas fe, que siempre tengas fe, que confíes en Él, que no les hagas caso a la gente que te diga, es que Dios no existe. Claro que sí existe y es una prueba que Dios te manda. Cuando tú le estás orando y estás pidiéndole por mucho tiempo por algo, no sé, por la salud de alguien, por una enfermedad, y cuando ves que realmente se cumplió lo que tú le has pedido por mucho tiempo, es ahí donde dices que Dios sí existe y siempre existirá, y por todo va a existir, siempre va a existir, ¿ok? Nunca se cuestionen eso, nunca digan, es que Dios no me escucha. Claro que sí te escucha. A mí me ha pasado que yo dejé de creer también en Él un tiempo, y pues obviamente
pues yo estuve orando, me involucré más en la iglesia y fue ahí donde dije que Dios sí existe. Claro que sí existe y siempre existirá. Obviamente Él te va a escuchar, siempre va a estar de tu lado, siempre va a estar contigo, pero mientras tú escuches la palabra, ores, hagas el bien, obedezcas, tengas fe, Él siempre va a estar para ti. Aunque hagas cosas malas, tú te puedes arrepentir y siempre Él va a estar contigo. Bueno, espero les haya gustado. Bye. Qué interesante, qué hermosa clase, ¿verdad, hermanos? Un dato muy importante histórico acerca de la clase de la pesca milagrosa o abundante. El Evangelio de Juan dice que sacaron 153 peces en las redes, peces grandes. Y después, por alguien haciendo una investigación por ahí en el mar de Galilea o lago de Galilea, se dice que había 153 especies de peces diferentes en el mar de Galilea. Y a alguien por ahí se le ocurrió pensar que quizá en la red que sacaron los discípulos había un pez de cada especie, como diciendo que Cristo vino a salvar a todos los seres humanos en todo tiempo y lugar. Y gracias a Dios por esta pesca milagrosa que nos enseña a nosotros a confiar en el Señor, aunque esté muy entrada la noche y no hayamos conseguido nada, aunque no hayamos tenido un trabajo tan estable o nuestras ventas hayan sido muy bajas, el Señor está al pendiente de nuestras necesidades. Los invito a que abran su Biblia en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, Romanos capítulo 9, versículo 16. Y me acompañan por favor a Romanos capítulo 9, versículo 16. Yo sé que hay gente que se lo sabe de memoria. Romanos 9, 16. Ahí en su Biblia dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo: no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Gracias te damos, Señor, en esta hora, por este hermoso día en el que podemos meditar en tu palabra y que no nos limita el estar encerrados o que nos llamen a guardar distancia. No nos limita, sino que aún, como dice Hechos 5:42, todos los días en el templo, pero también en las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y el día de hoy en las casas estamos reunidos enseñando y predicando a Jesucristo. Estamos seguros que de todo esto que está pasando vendrá algo bueno para nosotros. Por lo pronto te pedimos, Señor, que esta palabra llegue a nuestra vida y haga, Señor, un cambio en nuestra mente y en nuestro corazón. Que ese fruto por el cual, mi Dios, tú moriste, sea hoy en nosotros, Señor. Que crezcamos cada vez y seamos más como tú y menos como nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este texto tan conocido, que dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, me ha hecho reflexionar a mí en estos últimos días, porque he estado haciendo devocionales que he enviado todas las mañanas, de lunes a viernes, en el grupo de WhatsApp y en Facebook, en las redes sociales, acerca de los 10 mandamientos y lo que Dios espera de nosotros o demanda de nosotros. Los 10 mandamientos no son 10 opciones, ni son 10 ternas para elegir, son 10 mandamientos. No es que estén en nuestra consideración, ni que votemos por ellos, si estamos a favor o en contra, están ahí. Y de pronto, pensando en lo que cada uno de estos mandamientos tiene para nosotros, me puse a reflexionar acerca de nuestra condición. ¿Cuáles son los requisitos para ser un buen hijo de Dios, una buena hija de Dios? ¿Qué necesita o qué necesitamos nosotros para considerarnos buenos hijos de Dios? Pudiéramos decir que no pecar, pero Romanos 3:10 dice que cuando todos pecaron, es decir, quizás ser un buen hijo de Dios es no pecar, pero la Biblia dice que todos hemos pecado y que seguimos pecando. Quizá hacer esfuerzos humanos para agradar a Dios como buenas obras, ¿no?
Eso está bien, solo que la Biblia dice que Dios no nos salvó por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, dice Tito 3:5. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para ser un buen hijo de Dios? Así que vamos a la Biblia para revisar el testimonio de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios, de los siervos de Dios, los profetas, los reyes, los patriarcas, los apóstoles y tanta gente que encontramos en la Biblia que nos habla acerca de su relación con Dios. Y cuando veo en la Biblia desde Adán, me pregunto, ¿cuántos de estos protagonistas o actores, por así decirlo, personajes más bien de la Biblia, fueron intachables? Y entonces estoy en un problema porque todos de alguna forma pasaron por un momento de extravío, de dificultad o incluso de pecado. Podríamos decir que Enoc, pero no sabemos mucho de él. Solamente Génesis 5:22 dice que caminó con Dios. Podríamos decir de Elías, considerado por algunos el profeta más grande que hubo en el Antiguo Testamento. Pero todos sabemos que Santiago dice, el apóstol Santiago dice en su carta, que Elías era hombre sujeto a pasiones como las nuestras, Santiago 5:17. Y cuando Jezabel lo amenazó de muerte, sabemos que Elías huyó al desierto y que tirado, acostado debajo de un enebro, deseó la muerte. Es decir, se deprimió tanto que quiso morir o quiso suicidarse, ¿no? Hace un tiempo atrás, los que tienen buena memoria de los mensajes que he dado, recordarán que les hablé acerca de vivir nuestra vida preparados para morir. Que tenemos que pensar que esta vida es temporal, y lo es, y que la vida eterna es la verdadera vida. Entonces debemos de vivir pensando en que vamos a morir y prepararnos para ese momento. Y ese mensaje fue una palabra que Dios me reveló a través de un sueño. Digo reveló porque no sé cómo llamarlo, iluminó, mostró, mandó un mensaje, yo no sé cómo usted lo quiera decir, pero rema o palabra de aliento, no sé, simplemente Dios me puso este mensaje y pensando en lo imperfectos que somos, le dije a Dios que estaba dispuesto a vivir una vida con el propósito de morir algún día. De hecho, hay una frase que dice, que por ahí escribí, que dice en Facebook: la vida es un sueño de vida y al morir despertamos a esa hermosa vida. Entonces, en ese sueño, en esa visión que tuve, revelación, yo le decía a Dios que me sentía indigno de ser su hijo, me sentía indigno de ser su siervo, me sentía indigno de ser predicador de la palabra. Y no sé, tal vez yo esperaba que Dios me dijera, no, no eres indigno. No, Dios me dijo, sí, pues sí, eres indigno, no lo mereces. No tienes capacidad ni tienes ningún valor para que seas digno de esto. Pero Él me decía, veo la redención de Jesús en cada una de las personas que yo uso para predicar mi palabra. Y entonces en mi mente, no le puedo decir que vi una película enfrente, ni que me cayó un libro con unas planchas de oro. No, en mi mente empecé a ver las familias de la Biblia, los siervos de Él, la gente que escribió la palabra que hoy tenemos en nuestras manos. Y empecé a ver cada uno de los casos como si fuera una película, pero era en mi mente solamente. Por ejemplo, empecé con Adán y Eva, los primeros seres humanos en la tierra, creados directamente por la mano de Dios. No hubo ningún intermediario como papá y mamá, Dios mismo estuvo ahí creando. Ellos tenían la capacidad, el poder, la habilidad o la gracia y el favor de ver a Dios cara a cara. Platicaban con Dios como quien platica con su mejor amigo o amiga. Ellos, al mismo tiempo que platicaban con Dios, recibieron una orden directa de Dios. Y Dios les dijo, pueden comer de todo lo que hay aquí, pero de este árbol, por favor, no lo coman. Y ellos decidieron desobedecerlo
y como consecuencia fueron expulsados del huerto y hasta el día de hoy pagamos las consecuencias. Los dos hijos mayores, o los dos hijos mencionados primero en la Biblia, porque tuvieron muchos más hijos y muchas más hijas, para que antes de que hagan conclusiones, Adán y Eva tuvieron muchos hijos y muchas hijas. Pero los dos mencionados primeramente en la Biblia, Caín y Abel, protagonizaron el primer asesinato. La primera sangre humana derramada sobre la tierra fue la de Abel, asesinado por su hermano Caín. ¿Por qué? Porque Caín ardió de envidia al ver cómo Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y su ofrenda no la vio con tanto agrado como la de Abel. Así que ardió de envidia y asesinó a su hermano. Sin embargo, Adán y Eva son los padres de la humanidad. Una familia que sinceramente nadie quisiera tener. ¿O quién de ustedes, hermanos, quiere tener a un par de hijos que se maten entre sí? Creo que nadie, ¿verdad? Luego, más adelante, vemos a un hombre muy prestigiado, famoso, porque así lo dijo Dios, Abraham y su esposa Sara. Abraham recibió la promesa de un hijo, la cual, según Dios le dijo en Génesis 12, le daría una descendencia tan grande que no podría ser contada, enumerada, como las estrellas del mar o como las estrellas del cielo, y la arena del mar. Pero cuando recibe la promesa, su esposa Sara se ríe porque no cree, puesto que era una mujer muy mayor, que incluso dice la Biblia literal, así en la Reina Valera, la costumbre de las mujeres le había cesado, ya no ovulaba como mujer. Así que tanto Abraham como Sara se desesperan y toman a Agar, la sierva, la esclava, para tener un hijo con ella, y de ahí nace Ismael. Ahora, todos sabemos que a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Y me pregunto, ¿cómo puede ser posible que el padre de la fe dudara de Dios y quisiera hacer la obra por su propio esfuerzo? O sea, me está diciendo la palabra, y bueno, la tradición nos está diciendo, ¿verdad?, que Abraham es el padre de la fe, y le decimos nuestro padre Abraham, el padre de la fe, y sin embargo dudó y tuvo que allegarse a su esclava para poder proveerse a sí mismo de descendencia, porque al tomar a Agar para que le diera un hijo, estaba dudando de la promesa que Dios le había hecho. Pero no quedó ahí todavía su situación, sino que Abraham se fue a Egipto con su esposa Sara, que era su media hermana, y esta es una verdad, era su media hermana. Pero Faraón intentó tomarla por mujer porque le dice, es mi hermana, pero no le dijo que era su esposa. Entonces eso me parece a mí un poco injusto, incluso engañoso, especialmente porque está al borde de la mentira. Y sin embargo Abraham es el padre de la fe y es llamado amigo de Dios. La Biblia dice que Abraham era amigo de Dios. De la descendencia de Abraham tenemos a Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú el mayor y Jacob el menor, por minutos. De esta familia vemos cómo Rebeca, la esposa de Isaac y madre de estos dos muchachos, motivó y ayudó a su hijo Jacob a engañar a su esposo para que él recibiera la primogenitura y no Esaú. Por su parte, Esaú menospreció la bendición, la primogenitura, y Jacob, saliendo que él no debía tomar esa primogenitura, aún así él se puso hasta una piel ahí falsa, ¿verdad?, para que su padre ciego no lo identificara y le diera a él la bendición. Sin embargo, de ese hombre, de Jacob, quien usurpó el lugar de su hermano Esaú, vienen las 12 tribus de Israel. Y Jacob se le bendijo tanto que luchó con Dios en sentido metafórico, y fue tanta la bendición que Dios le dio que cambió su nombre de usurpador tramposo, que es Jacob, a Israel. Y ese nombre, Israel, es asociado con el verbo contender, pero que significa que el que luchó con Dios o el que Dios le bendijo, ¿no? Y de ahí el ángel de Jehová se le aparece en Peniel. Y tenía a Dios de su lado.
siendo un tramposo. Jacob, quien había engañado a su padre, después fue engañado por Labán, su suegro, cuando le da una hija que él no había pedido, ¿no? Más adelante los hijos de Jacob, los 12 patriarcas, prediqué de esto la semana pasada, se encendieron en ira contra su hermano menor José y lo vendieron como esclavo. Y a su padre Jacob, el que había engañado a su padre Isaac, le hicieron creer que estaba muerto. Así que Jacob recibió lo que había sembrado, el engaño, la mentira por parte de sus hijos. Y aún con todo este historial, Génesis 37 nos dice que son los patriarcas de Israel. Yéndonos más adelante, nos encontramos que en Números 12, que Aarón, el primer sumo sacerdote, murmuró contra Moisés junto con su hermana María, la profetisa. Ella se llenó de lepra y eran hermanos de Moisés. O sea, Moisés era el líder que llevaba al pueblo por el desierto. Tenía 2 hermanos sanguíneos que eran Aarón y María. María era profetisa y Aarón sumo sacerdote. Y ellos murmuraron contra su hermano. Moisés, el siervo de Dios, no entró a la tierra prometida porque le faltó fe para obedecer a Dios en todo lo que Dios le había pedido. Por ejemplo, o el pecado por el cual se le condena o se le dice que no entrará, es cuando Dios le dice, háblale a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Le habló? Le agarró a palos, ¿verdad? Le dio golpes, ¿verdad? Como enojado. Sí, hombre, está bueno. Pero esa no era la idea. Dios le dijo, háblale. Ya más adelante en Jueces vemos a Sansón, juez de Israel, que se dejó llevar por la lascivia. Ustedes conocen a Sansón, un hombre fuerte, que es conocido por su fuerza, por derrumbar unos pilares y aplastar ahí a los filisteos. Pues él se enamoró de una mujer que no era parte del pueblo, y esa lascivia lo llevó a perder su santidad, pero también a una muerte, ¿verdad? Más adelante vemos en 1 de Samuel a Elí, y así inicia el libro de Samuel, capítulo 2. Elí, sumo sacerdote de Israel, tiene 2 hijos que cometen tal pecado que aún tienen relaciones sexuales con las mujeres que atendían el templo. Eran hombres casados, eran varones casados, los 2 eran casados, y sin embargo tenían relaciones sexuales con las mujeres que limpiaban el tabernáculo. Y el sacerdote Elí, en lugar de reprenderles por su pecado, solapaba su pecado. Por supuesto que hubo consecuencias. Si ustedes saben que mueren los 2 hijos de Elí en la guerra, al enterarse Elí se va para atrás y como era de mucho sobrepeso por tanta carne asada que comía en el altar, se desnuca, y aún la nuera de Elí, que estaba embarazada, su bebé muere. O sea, la descendencia de Elí fue raída, destruida, ya no hubo más sacerdotes de esa familia de Elí. Luego vemos a Saúl, el primer rey de Israel, desobedeciendo una orden directa de Dios. Cuando Israel iba por el desierto, le pide permiso a Amalek para atravesar sus tierras y Amalek le dice que no. Israel tiene que rodear a Amalek, pero el Amalek, todavía que le dijo que no, se levanta en contra de Israel y va y mata la retaguardia de Israel. Y entonces Dios jura que esa maldad le iban a pagar caro. Y Dios le da orden, ya una vez que tienen ejército y tierra y están más organizados, le da orden al primer rey de Israel, Saúl, para que vaya y haga pagar a Amalek por lo que le hizo Israel. Sin embargo, él no obedeció. Saúl era un joven de gran estima para Dios. Saúl era un joven familiar, vivía como familia, pero no obedeció a Dios en la primera encomienda que Dios le hizo como rey. De hecho, en 1 de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23, hay algo muy fuerte para Saúl y para nosotros los cristianos el día de hoy. Dice el Señor: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Contesta el profeta Samuel: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pero cuando Samuel le dice eso a Saúl, Saúl se obstina, es decir, se hace terco, diríamos acá en el norte,
como Gabino Barrera, y sigue terco en que lo que él hizo no estaba mal. Y entonces el versículo 23 de 1 Samuel 15 le dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y desde ese momento el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, dice la palabra en 1 Samuel capítulo 15. Por su parte vemos después a David, el segundo rey de Israel, que Hechos dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, de Jehová. Pero David, si enumeramos sus pecados, fue flojo, sacrílego, asesino, solapador, adúltero, mentiroso, etc. Pero era conforme al corazón de Jehová. ¿No les parece esto, hermanos, tremendo? Conforme al corazón de Jehová. Era sacrílego porque comió y dio de comer a los que andaban con él de los panes de la proposición. Era flojo porque dice la palabra que en el tiempo que los que salen los reyes a la guerra, él se quedó David envió a Joab y se quedó en su palacio en Israel. Adúltero porque tuvo relaciones sexuales con una mujer casada, Betsabé. Asesino porque planeó la muerte del esposo de Betsabé, Urías Eteo. Solapador porque consentía el pecado de sus hijos. Y le podemos seguir de la lista de pecados de David. Pero dice la palabra que era conforme al corazón de Jehová. La familia de David era una familia muy disfuncional. Y de veras que nadie querría tener una familia como esa. Amnón, hijo de David, violó a su hermana Tamar, a su media hermana Tamar. David parece que no hace nada al respecto. Cuando le dan la noticia de lo que había hecho con su hija, con su hermana, no hace nada en contra de Amnón. Pero después de esto, hay una consecuencia. Amnón sigue viviendo en el palacio real, David no lo reprende, y después de 2 años, Absalón lo invita a su casa. Y viniendo Amnón a la casa de Absalón, Absalón lo mata o manda a matarlo. 4 años después de esto, Absalón, hijo de David, se rebela contra su padre el rey y organiza una insurrección. Dice la Biblia que es muy cómico porque en 2 Samuel 15, dice la Biblia que se paraba a Absalón en la entrada a Jerusalén. Y cuando uno venía al rey para un asunto, porque los asuntos menores se atendían en las ciudades pequeñas con los jueces, pero cuando había un asunto mayor venían con el rey. Entonces cuando alguien venía a un asunto con el rey, Absalón lo detenía y dice: ¿qué pasa? ¿Qué cosa traes tú, verdad? Y ya la gente declaraba: pues fíjate que esto y que el otro. Y Absalón decía: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Fíjense, o sea, él les decía: dime qué te pasó. No, hombre, sí es cierto, el rey se está pasando de lanza. El rey está mal con lo que está decidiendo. El rey está equivocado, al rey no le importamos. Y decía: ¿quién me pusiera a mí como juez de Israel y de toda la tierra? Y dice la palabra que la gente se inclinaba a él porque era príncipe y lo iban a hacer reverencia, pero él los levantaba del suelo, los abrazaba y los besaba. Y una vez que hacía eso, dice la Biblia, así se ganaba Absalón el corazón del pueblo. Y levantó la insurrección, hizo que su propio padre, el rey, huyera. Y de esta familia, de la familia de David, viene el Mesías. Y podemos encontrar en los evangelios que la Biblia dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Imagínense. ¿Y qué me dicen de Jonás y de Jeremías? Jonás, un profeta que Dios le dice: ve a la izquierda, y dice: no, yo voy a la derecha. Y predica de mala gana, porque finalmente tuvo que ir a donde Dios le había mandado que fuera. Va a Nínive y predica de mala gana. De aquí a 40 días ustedes se van a morir, así les decía a la gente. Bonita profecía. Pero el pueblo se arrepiente, pide perdón, hacen oración y ayuno, y dice la Biblia que Dios los perdona. Y Jonás estaba por ahí debajo de un árbol viendo cómo iba Jehová a destruir Nínive, y como Jehová no destruye Nínive, se enoja con Dios porque no lo destruyó. ¿Y qué de Jeremías, hermanos?
Jeremías predica 40 años. 40 años predica Jeremías. Y ni siquiera uno se convierte. Sería un profeta fracasado, ¿verdad? En nuestros tiempos. La familia de Jesús también fue complicada, hermanos. No fue una familia fácil. María se embarazó de Jesús cuando aún no estaba casada. Y aunque nosotros sabemos que fue por obra del Espíritu Santo y entendemos este milagro, la gente de su tiempo no lo entendió. De hecho, uno de los mayores insultos que le hacen a Jesús, de los cuales cuando uno lo lee hasta le hierve la sangre a uno, es en Juan capítulo 8, le dice: eres hijo de fornicación. Porque ellos tenían esa idea de María. Los hermanos de Jesús, además de esto, en Juan capítulo 7, que vimos el estudio este jueves pasado, transmitimos en Facebook, los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Dice la Biblia en Juan 7, del 1 al 5, que no creían en Jesús. Y hasta lo retan: ve a Jerusalén y haz las obras para que crean en ti, porque ni nosotros te creemos, ¿verdad? María trató de interferir de alguna manera en el ministerio de Jesús. En Juan capítulo 2, cuando se quedan sin vino en las bodas de Caná, ella le dice: oye, pues no tienen vino. Y Jesús le dice: bueno, ¿a ti qué, mujer? Pero ella intentó intervenir. La vida de Jesús, mis amados hermanos, desde principio a fin fue una vida pobre. Pobre. Es decir, nació en un pesebre prestado, un lugar para animales, ¿verdad? Entró a Jerusalén en un burro prestado. Hizo la Pascua, la Santa Cena, en una casa prestada. Hasta su tumba fue prestada. Y eso lo podemos ver en los evangelios. Nada tuvo Jesús material que fuera de gran importancia. De hecho, Jesús le dijo a los discípulos que lo seguían: las zorras tienen sus guaridas y las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde pueda dormir a gusto o cómodo. Y en los apóstoles, hermanos, vemos hombres sin preparación, pobres, impulsivos, mentirosos, del vulgo. Hechos 4:13 dice que eran hombres del vulgo sin letras, que no tenían preparación académica, ni rabínica, ni ningún tipo. Y sin embargo, estas son las familias de la Biblia. Familias imperfectas, familias disfuncionales, familias llenas de errores y familias que muchos consideramos malas. Y ahí están en su Biblia. Ahí está. Y si usted voltea a ver nuestras familias el día de hoy, la familia mía, la del X y Y, son familias también con problemas. Y mucha gente nos voltea a ver esperando que nosotros tengamos una familia perfecta por el hecho de ser pastores, pero no la tenemos. ¿Y quién tiene una familia perfecta? ¿Quién es perfecto? ¿Quién es ejemplo? ¿Quién no tiene fallas? Creo que nadie. Con todo lo dicho anteriormente, resuena en mi cabeza, en mi corazón, las palabras de Jesús en el Evangelio, cuando les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino ¿a quién? A pecadores. Marcos 2:17. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a llamar pecadores. El apóstol Pablo, con el versículo que iniciamos este mensaje, dice: no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que en todo lo que somos, como iglesia, como cristianos, en todos nuestros ministerios, así vayamos al otro lado del mundo, a Timbuktu, a predicar la palabra, o prediquemos aquí en las colonias pobres de Monterrey, demos testimonio en nuestra calle y fuera de ella, siempre Dios es el protagonista. Porque Dios es el que pone el querer como el hacer. Y a Dios es el que debe recibir toda la gloria y toda la honra. Algunos pueden pensar que yo estoy tratando de justificar los errores que hemos cometido como cristianos, como seres humanos o como pastor. Pero nada de eso.
La verdad, no lo necesito, que Cristo es el que justifica. Así que Él nos justifica. Hace unos meses, en su iglesia El Reino, en la familia que usted pertenece, rentamos un salón que no tenemos el logo, el anuncio de iglesia, porque es un salón rentado. Así que hace unos meses atrás imprimí unos cartelones de bienvenida para que la gente al llegar, sobre todo cuando iniciamos en el mes de agosto pasado, pues ubicaran dónde estábamos reuniéndonos. Y decía bienvenido a casa, etcétera. Pero había uno de ellos, un cartelón que dice, que por ahí lo tengo, un lugar perfecto para gente imperfecta. Un lugar perfecto para gente imperfecta. Y ese letrero dice una gran verdad. Porque las reuniones de la iglesia son perfectas para que la gente imperfecta, que somos todos nosotros, vengamos y comencemos a caminar tratando de imitar cada vez más a Jesucristo. Ese letrero no es para justificarme, ni para justificar a los demás. No estaba yo tratando de allanar el camino para luego dejarme caer en él. No tenía la intención de justificar mis premeditados errores. Es absurdo, es tonto. Lo que estaba diciendo es una verdad y lo sigo sosteniendo. La iglesia del reino y muchas iglesias son perfectas para transformar el corazón de gente imperfecta. Y el que lo vea diferente es un mezquino. Ahora, en la comunidad de imperfectos, que somos todos nosotros, empezando por el pastor, como dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero, en la comunidad de imperfectos, como lo vemos en las familias de la Biblia, Adán hasta David y los apóstoles, seguramente habrá desacuerdos y errores. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por la misma imperfección que tenemos, por eso habrá errores y desacuerdos. Escucha lo que te voy a decir. En la iglesia habrá diferencias, eso va a suceder. De eso yo no tengo duda. Pero las diferencias no nos deben de dividir. El apóstol Pablo atendió muchos problemas en las iglesias. En el libro de Hechos, Lucas registra una murmuración en la repartición de los recursos a las viudas. Imagínense, siempre los problemas por cuestiones materiales, siempre. Pero la iglesia que acababa de nacer tendría, si acaso, 6 meses de haber sido fundada en el Pentecostés. Los apóstoles habían decidido que lo que se reunía de ofrendas y diezmos se repartiera en diferentes áreas, obviamente sosteniendo ellos su vida, su ministerio, y que a ninguno le faltara nada y que todos pudieran comer y saciarse. Y los griegos, los judíos que eran de origen griego, pero judíos finalmente, se quejaban que a las viudas de los judíos de Jerusalén se les daba más y se les daba primero. Un problema de repartición, materialismo finalmente. Y eso no quedó ahí, hermanos. Los problemas en la iglesia han seguido por los siglos de los siglos. Es algo que inició con los apóstoles porque es gente imperfecta. Porque somos gente imperfecta, por eso. La iglesia de Jesús es perfecta en Cristo, pero mientras está en la tierra, está en camino a la perfección. Escúcheme bien. La iglesia de Jesús es perfecta en Cristo, pero mientras está en esta tierra, está en camino a la perfección. Por eso Pablo a los corintios les dice que tienen un desorden en la iglesia, en 1 Corintios 14:40. Y luego le dice a los de Galacia, a los Gálatas, Pablo dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado? La palabra fascinó puede traducirse como hechizó, embrujó. En Apocalipsis, las iglesias de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Laodicea son exhortadas a arrepentirse. Acuérdense que el apóstol Juan recibe la visión de
de parte de Jesucristo y da un mensaje en Apocalipsis 2 y 3, un mensaje a las 7 iglesias de Asia. Y estas iglesias, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Laodicea, son exhortadas a arrepentirse. Pero algo que me llama la atención, que aún con los problemas, aún con las dificultades, diferencias, con las malas actitudes y pleitos, siguen siendo iglesias de Jesucristo. Siguen siendo iglesias de Jesús. Porque a los corintios, Pablo los llama iglesia de Dios y santificados en 1 Corintios 1:2. A los gálatas, Pablo les llama hijos en Gálatas 4:6. Inclusive las 7 iglesias de Asia que menciona Apocalipsis 2 y 3 pertenecen a Jesucristo mismo, porque el hecho de que las llamen arrepentimiento habla de la preocupación que Jesús tiene por ellas. Así que aún con todos los problemas que había en Gálatas, que había en Corinto, que había en las 7 iglesias del Apocalipsis 2 y 3, siguen siendo iglesias de Dios. La iglesia del reino no es la excepción. Podemos tener problemas y diferencias, pero seguimos siendo una iglesia de Jesucristo. No desistas, hermano, de ir a la iglesia, de buscar y pertenecer a esta familia. Te voy a decir algo muy fuerte, pero escúchame bien. Siéntate bien ahí en tu casa, donde estés sentado, siéntate bien. El propósito del diablo, según Juan 10, dice que es matar, robar y destruir. Así que si tú dejas de ir a la iglesia por problemas que pudiera haber dentro de ella, estás dejando que el diablo influya tu vida. Es muy fuerte, yo sé. Pero si tú te alejas de la iglesia donde Dios te dijo que fueras y te plantó, es porque has dejado que el diablo influya y gane esa batalla. La voluntad de Dios nunca será que te vayas de la iglesia. Es más, no tienes por qué orar por eso. No tienes por qué orar para recibir dirección, porque esa no es la voluntad de Dios. Ese es el deseo del diablo, porque él viene para robar, matar y destruir. La voluntad del diablo es que sí, que tú te vayas, pero no es la voluntad de Dios. La iglesia perfecta no existe más que con los santos en gloria. No la encontrarás aquí. Mejor que eso, comprométete delante de Dios en tu iglesia, en tu familia del reino. Asiste, ponte bajo autoridad, busca servir en lugar de criticar. Recuerda que la posición del crítico es la más cómoda. No hace nada, pero encuentra fallas en todo. Deja de esperar que la gente se acerque. Acércate tú. Deja de esperar que los hermanos te visiten. Visita tú. Conviértete en un agente de cambio con toda humildad y mansedumbre. Emociónate en tu iglesia. Emocionante porque eres parte de algo nuevo. Eres parte de una iglesia que nació en el corazón de Dios. Eres parte de una iglesia que no se amolda a este mundo, sino que va para buscar la gloria de Dios y la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Y claro, en el camino habrá fallas y habrá dolor y habrá problemas, pero seguimos siendo iglesia de Jesucristo. Apoya a los líderes. Involúcrate con lo que se hace dentro de la iglesia. La iglesia necesita una multitud de hermanos comprometidos con el servicio y sacrificio a Dios, que piensen más en otros y menos en ellos mismos. La iglesia no se limita a 4 paredes, sino que, como decía Wesley, el mundo es nuestra parroquia. Todo el mundo es para adorar y servir a Dios. Yo pienso que la iglesia parece más un hospital o un taller mecánico que un museo de cera. Porque a veces pensamos que ir a la iglesia es ir como a un museo de cera donde vemos todas las esculturas bien peinaditas y maquilladas y brillantes con la luz que les da de frente y con el climita fresco, y pensamos que así es la iglesia, un museo de santos. No lo es, no lo es.
Es un hospital de gente enferma. Es un taller mecánico de gente que necesita reparación. Pero ese es el lugar correcto para que tú vayas y Dios te sane y te repare. Hoy te invito a permanecer, a seguir, a esforzarte, a buscar a Dios y dejar de ver los errores que pueda haber. Porque si tú buscas los errores, hermano, no vas a encontrar uno ni dos, vas a encontrar muchos. Pero si tú vas buscando a Dios, vas a encontrar a Dios. Hoy te invito a no caer en la idea de orar para confirmación. Dios te puso ahí, no necesitas confirmación. Dios te plantó para que seas parte de este cambio. Sigue adelante en el reino de Dios. Sigue adelante en la iglesia del reino. ¡Ánimo! Dios no nos trajo hasta aquí, como dice el canto, para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Y sí, seguramente habrá gigantes y habrá batallas. Y yo me acuerdo de una ocasión que la hermana Emilia de Gives, que por cierto nos acompaña el día de hoy aquí, cuando empezamos este camino, este proyecto, ella dijo, y aquí no me va a dejar mentir, ahora el mayor reto no va a ser que ya salimos de Egipto. El mayor reto vamos a ser nosotros mismos, que no nos dividamos. Eso lo dijo, ¿se acuerdan? Y ese es el reto, hermanos. Salimos de Egipto y salimos de Babilonia. Y el día de mañana en el devocional les explicaré qué es salir de Babilonia. Pero el reto es seguir adelante unidos. Unidos con diferente pensamiento. Unidos pero no iguales. Unidos con diferentes conclusiones, pero al final unidos en Cristo. Y dice la palabra, Jesucristo le dijo a los apóstoles, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Han pasado 2000 años y ha habido Nerones, como en el primer siglo. Ha habido pandemias como la peste bubónica, la peste negra, o el sarampión o la viruela. Ha habido guerras como la Segunda Guerra Mundial o como la Inquisición, que no tiene nada de santa. Ha habido oscuridad, pero la iglesia sigue adelante. No es por los hombres, es por Jesucristo. Pero nosotros necesitamos ser parte de ese ejército que milita para un día reunirse con el Señor. Si somos 100 o si somos 1000, no importa. Tenemos un llamado que es predicar a Jesucristo y vivir en santidad. Le pido que incline su rostro ahí en su hogar y ore en este momento. Señor, cuántas gracias te damos por ser parte de tu familia, por llamarnos y decirnos que ahora somos tus hijos. Adoptados pero tus hijos, y qué gran privilegio porque tú decidiste amarnos. No tenías que hacerlo, pero decidiste amarnos. Señor, y como hijos tuyos nos has llamado ahora, Señor, a iniciar este proyecto, esta visión, este sueño de iglesia llamada El Reino. Sabemos, Señor, que no tenemos todas las capacidades. Reconocemos que tenemos muchos errores. Y también, Dios, sabemos que en el camino, por ser angosto, habrá dificultades. Pero tenemos el mayor aliento, la mejor promesa, porque tú dijiste en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Así que, como dijo el apóstol Pablo en Romanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias por darnos la promesa de estar todos los días. Señor, gracias porque yo sé que somos pecadores, yo sé que somos imperfectos, empezando por el pastor. Pero aún en medio de nuestra imperfección, así como le dijiste a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que perfecciónate, Dios, en nosotros y perfecciona tu iglesia. Todos los errores que hemos cometido, empezando por el pastor, por mí, te pedimos perdón
pero ayúdanos a crecer y, como le dijiste a esa mujer, a no pecar más. Ayúdanos, Señor, a ser una familia que acepta a todo tipo de personas, ¿sí? Así como lo decimos, a todo tipo de gente. Claro, cuando venga la gente no la pondremos en puestos de liderazgo, pero sí le daremos la bienvenida, porque toda la gente necesita oír a Cristo. No queremos ser una iglesia ritualista, litúrgica, vacía, mecánica. Queremos ser una iglesia apasionada por ti y por ganar uno más todos los días para tu reino. Toma el control de tu iglesia, Señor, que no estemos dudando. Como dice Judas en sus últimos versículos, al que duda, convénzanle de seguir adelante. Y tú, amado Dios, nos guardarás sin mancha y sin caída hasta tu venida. Recibe la honra y la gloria por nuestra parte. Recibe la adoración, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Allí en su hogar, hermanos, tome su ofrenda, su diezmo que ha querido consagrar para el Señor. Por ahí estará apareciendo la cuenta bancaria donde puede ser depositado. Y usted conságrelo en su mano y vamos a orar para que Dios bendiga sus finanzas también. Padre, en este momento ponemos delante de ti nuestros diezmos y ofrendas. Señor, de lo mucho que nos das, separamos esa pequeña parte para ti, sabiendo que tú das pan al que siembra, Señor. Semilla al que siembra y pan al que ciega, perdón. Y también reconociendo que lo damos por amor, no esperando nada a cambio. Sin embargo, tu palabra dice que el que siembra, recibe. Así que hoy, mi Dios, consagra nuestras familias y nuestras finanzas y permite que podamos tener siempre lo necesario para toda buena obra y para nuestro sustento. En el nombre de Jesús. También, Señor, nos despedimos de esta transmisión, de este culto. Pero yo te ruego que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada familia. Si alguno está enfermo, sánalo. Si alguien está sin empleo, provéele. Si alguien, Señor, tiene problemas familiares, emocionales, llévale paz. Padre, en el nombre de Jesús, que seamos guardados en cuerpo, alma y espíritu, ahora y siempre. Amén. Quiero decirles que si alguien está pasando por necesidad, no tiene que publicarlo. Si me dice a mí, una llamada, un mensajito, si le da pena, y con gusto la iglesia le proveerá una despensa. Apoyémonos unos a otros. Si alguien está enfermo, avísenos y con todo gusto podemos ir a orar por usted. Si no nos quiere recibir por la pandemia, no se preocupe, oramos desde casa. Pero estamos aquí para seguir siendo familia, la familia del reino. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, Señor, por este día que nos permitiste estar en este lugar. Le invito con este canto que ponga la mano sobre su corazón. Y si hay alguien con usted, ponga su mano sobre él y le diga estas palabras. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre
favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama,